De las primarias, tú decides por el 13 en simultáneo con Tele 13 Radio y todas nuestras plataformas. Tercer bloque temático, temas, áreas sociales. Partimos con, siguiendo el orden de la papeleta, con Carolina Toa. Se verificó esta semana un ataque muy violento al rector del Internado Nacional Álvaro Sarana, Gonzalo Saavedra, y vuelve a aparecer el tema de su época como alcaldesa de Santiago, hace 15 años más o menos, y de la manera en que se trató la violencia escolar en ese periodo y también en su periodo como ministra del Interior. Carolina, quiero su opinión sobre lo que pasó en el INBA esta semana con el rector y la capacidad y la autoridad que tiene para detener ese problema. Primero, lo que pasó en el INBA esta semana es inadmisible nomás. O sea, yo creo que es totalmente inadmisible cualquier episodio de violencia en el contexto de la manifestación social. Lo pienso hoy, lo pensaba de alcaldesa, lo pensé en dictadura, incluso. El tema es que tenemos que tener la capacidad de transformar eso en resultados. Y en este tiempo, lo que hemos visto con la violencia escolar es que ha ido bajando. O sea, esto que era habitual antes eran episodios de toda la semana, hoy día sucede muy de vez en cuando. Pero cuando suceden, tienen una gravedad que no es admisible simplemente. Cuando este movimiento empezó, era un movimiento de la comunidad, encabezado por los centros de alumnos. A esta altura son grupos organizados que funcionan por su cuenta, que no responden a nadie y que en gran parte están movidos desde fuera. Y por adultos especialmente. Entonces, ¿qué duda tiene que haber respecto a esto? Creo que ninguna. Esa violencia no hay correlación entre lo que pasó antes y lo que pasa ahora. Por supuesto, claro que hay correlación. Es una evolución de un mismo es un mismo fenómeno que ha ido evolucionando. Yo creo que la manera en que se ha ido tratando lo ha ido aislando. Porque hoy día no es, antes eran las comunidades enteras, dentro de las comunidades había hechos de violencia y la comunidad no se separaba. Ya, pero ¿cómo no va a ser posible de una comunidad escolar sacar, extirpar a esos grupos violentistas? Bueno, creo que hay que hacerlo. Mira, en la época que yo fui alcaldesa, en el mismo INBA, logramos identificar unos profesores que les mandaban WhatsApp a los alumnos dándole instrucciones de cuándo salir a hacer cosas. Y echamos a esos profesores. Y nos dijeron que iba a arder Roma, que iba... La verdad es que lo logramos echar y no hubo ninguna cosa catastrófica. Se puede. Lo que pasa es que hay que ser consistente, hay que estar dispuesto a pagar costos, hay que trabajar no solamente el tema policial, sino que el tema interno en la comunidad, el tema disciplinario. O sea, todas estas ideas de que esto se resuelve con un detector de metales, con una... No, es toda una combinación de elementos. Y lo que me gustaría transmitir, Iván, esto es inadmisible, es gravísimo, un retroceso ese episodio. Pero la verdad es que esto ha ido evolucionando y se ha ido transformando en una cosa que no tiene la importancia de han ido perdiendo los violentistas, han ido retrocediendo, hoy día están más aislados, la comunidad no los apoya. Todavía no lo hemos derrotado totalmente, pero hemos avanzado en ese sentido. Otra pregunta, en el tema de pensiones, por supuesto hay que implementar la reforma que se acaba de aprobar este año, pero en términos de la importancia que tiene el sistema de pensiones para el ahorro del país, para las finanzas públicas, para el mercado de capitales, ¿no es complicado gobernar una coalición donde una parte quiere insistir en terminar con las AFP, otra parte quiere modificarlas de tal manera que puedan invertir solo en determinadas empresas? O sea, seguir insistiendo en cambios no trae inestabilidad a un sistema que es tan vital para la economía chilena. Iván, es complicado todo. O sea, gobernar es muy complicado. Y en las alianzas amplias, yo espero esta alianza así como está de amplia, más amplia todavía, más amplia, o sea, más complicado. Pero sin esa complicación no se avanza. Y sinceramente yo creo que la oportunidad que tenemos ahora no es solo porque la reforma va a permitir mejores pensiones, achicar la brecha entre hombres y mujeres y tener un sistema mixto, que son los avances que logramos, sino que va a permitir a través del mercado de capitales profundizar una serie de instrumentos que pueden servir, entre otras cosas, para la vivienda, para muchas cosas más. Por eso, el debate de AFP, que yo lo considero... Yo por mí ojalá no hubiera AFP, pero hay. Y yo no reabriría ese debate en el próximo gobierno, no. Más adelante puede ser. Muchas gracias. Pero en el próximo gobierno implementemos bien la reforma, seamos responsables con los pensionados, pongamos el acento, Carolina, en mejorar la calidad de vida y el bolsillo familiar. Gracias, Carolina Toa. Jaime Mulet, usted dice que el problema de la salud, particularmente de las listas de espera, como lo muestra en su franja, se arregla de un plumazo, es fácil y no es tan caro. ¿Cómo se hace? A ver, y si es tan fácil, ¿por qué no se ha hecho? Sin ideologismo, pues, en primer lugar, sin ideologismo. Todos sabemos que se llenaron las listas particularmente por la migración que llegó exacerbada
por los que migraron de SAPRES a FONASA, otro millón de personas, y por el COVID, que quedaron retrasados una serie de propuestas programáticas. Esas tres causas hay. Hay problemas administrativos, de sistemas que atrasan todo también, y esa es una de las dificultades. Pero yo siempre digo, miren, si el sector público no puede, y hay espacio en el sector privado, especialmente sin fines de lucro, he conversado con la Asociación Chilena de Seguridad, he conversado con otras mutuales y dicen, nosotros tenemos capacidad ociosa y podemos operar, podemos hacer intervenciones quirúrgicas más baratas de lo que le tiene que pagar FONASA a los hospitales por esas atenciones. Y me he interiorizado y hay estudios sobre eso bastante profundos. ¿Usted estaría por esa solución? Por supuesto. Si lo importante, yo lo digo, no importa el color del gato, lo importante es que case ratones, que lo dijo Deng Xiaoping. Si no puede el Estado, bueno, ya hay sectores privados, incluso sin fines de lucro como eso. O los hospitales de la Fuerza Armada, los hospitales universitarios. ¿Hay plata en salud para hacer una cosa como esa? Mire, tiene un costo. El costo que yo hasta ahora he calculado y he descubierto es que tiene un valor de 700 millones de dólares al año. Al año, aparentemente. No tengo la plena seguridad, pero es un costo igual mayor, sustantivo. Pero le vamos a arreglar el problema de las listas de espera, ni más ni menos. Estamos hablando de lo que costaría un plan específico para operaciones que están en lista de espera. ¿De eso estamos hablando? Lógico, sacar listas de espera y especialidad. Yo creo que eso es perfectamente posible. Pero creo que dentro del gobierno y en algunos aspectos, especialmente los gremios, más que en el gobierno, hay sesgo ideológico. Hay gremios de la salud que no quieren que esté el sector privado colaborando. Y es así. Me he encontrado con algunos de ellos y no les gusta mi propuesta. No, y tampoco no hay que fortalecer. Y tiene sus razones. Yo no soy peor el sistema de voucher, no. Sino que FONASA contrate 100, 1000, no sé, te fijas, listas de espera y empezamos a sacar, como se ha hecho en algunos procesos más bien experimentales. Pero se frena eso. Y tenemos la desgracia que muchas veces esas operaciones se le encargan a las mismas sociedades. Jaime. Médicos que trabajan en la mañana en el sector público, que hacen 5 operaciones y en la tarde en el mismo pabellón, en el mismo hospital, hacen 10 en la misma hora. O sea, hay un problema también del colegio médico, de control. Cuando no saca licencia médica pide operar el sector privado. A ver si ¿Sabe que hay cosa? un cartel de médicos que está haciendo mal las cosas y hay que enfrentarlo? No dejan especialidades. Controlan algunas sociedades, alguna especialidad, el otorrino, la laringología. ¿Hay que cambiar ese sistema? No, hay que ir sobre ello y hay que liberar de una serie de prácticas que no se han atrevido, no se han podido liberar. El sistema de salud chileno puede estar mucho mejor. Mire, Iván, ¿qué pasó con la pandemia? Gracias, Jaime. El sistema de salud funcionó y mañana se lo instaló. Con el sector público-privado. La vacuna se la ponía ¿quién? El que la necesitaba, no el más rico. Muchas gracias, Jaime. Y vaya que funcionó bien. Tiempo. Gonzalo Winter. Usted ha hablado varias veces en el debate, también en la franja, sobre demandas sociales insatisfechas después del estallido. Insatisfechas, además, después de 3 años de este mismo gobierno. ¿Cómo hay que enfrentar esas demandas ahora? Usted pone el ejemplo de mala gestión política en el caso de la reforma tributaria, porque dice no tuvo la entidad social, no tuvo el apoyo social como para haberla aprobado. ¿Eso quiere decir que hay que gobernar también con la calle? Lo que pasa es que cuando se dice gobernar con la calle, se suele poner con un dejo, ¿no? Que es instalar que se van a hacer las cosas con movilizaciones, con marchas, etc. Lo que yo digo es gobernar con la gente, ¿ya? Gobernar con la sociedad, ganar las reformas en la sociedad. Y creo que el error que usted trae a colación, que se cometió durante la reforma tributaria, es que se propuso un debate al interior del Congreso Nacional. De hecho, en reuniones privadas con los parlamentarios. Cuando hoy día los parlamentarios sí son permeables de lo que está conversando la sociedad. Y creo que mi gobierno fue negligente en conversar con la sociedad sobre la reforma tributaria para lograr mayorías sociales que la apoyaran y que hicieran más difícil a los parlamentarios votar en contra. ¿Qué significa conversar con la sociedad, Gonzalo? ¿Cómo se hace esa conversación? Poner énfasis en la comunicación política, entender dónde se están dando las conversaciones. ¿Eso fue culpa que del ya no es gobierno que se perdió la reforma tributaria? En gran parte insólito. sí, en gran parte es culpa nuestra. Y yo quiero, ¿y sabe por qué es importante decirlo, Carolina? Porque en mi gobierno yo no quiero que esto vuelva a pasar. Y aprendí, saqué la lección, miré esa derrota y dije, ¿por qué fuimos derrotados? Tengo que tomar lecciones, tengo que aprender. No puedo simplemente decir, oh, esto es culpa de la derecha y descansar. Por el contrario, tengo que decir, ¿qué podríamos haber hecho nosotros mejor? Tener mayoría. Para lograr, ¿qué podríamos haber hecho nosotros mejor? Pero esta es mi respuesta. Sí, esa es la pregunta. ¿Ya?
¿Qué podríamos haber hecho nosotros mejor? Porque cuando yo sea presidente, probablemente haya bancadas oficialistas, bancadas de oposición, y también va a haber algo que es propio de estos tiempos, bancadas que no son ni oficialistas ni de oposición. A ellos yo los quiero persuadir de que nuestras ideas son mejores e incorporarlas de ellos hasta lograr mayoría. Entonces sí, creo que nuestro gobierno, mi gobierno, tuvo una negligencia política en la aprobación de la reforma tributaria, de la cual yo saco lecciones, de la cual yo soy parte de los responsables, porque como parlamentario pude haber sido más persuasivo con la sociedad en mis intervenciones televisivas. No, por supuesto, yo iba a las calles con un megáfono, iba a las juntas de vecinos, literalmente, a hablar de la reforma de pensiones, o sea, la reforma tributaria, y no logré ser lo suficientemente persuasivo. Pero creo que mi gobierno no puso buen énfasis en hablarle a la mayoría, en hablar con la sociedad, para explicarle por qué esta plata se iba a convertir en bienestar en su vida, pero eso, en su familia. ¿Eso, Gonzalo, descarta la movilización social? ¿Cómo se entiende a veces? Como No usted mismo dice, ¿cómo se entiende si se refiere a movilización pacífica, yo soy partidario de la movilización pacífica, nuestra Constitución es partidaria de la movilización pacífica, todo Occidente es partidario de la movilización pacífica, pero no es ese el punto central que yo estoy hablando, sino un gobierno que no converse, no piense que la sociedad termina en las paredes del Congreso, sino que se abra y entienda que tiene que persuadir a la sociedad de nuestra idea. Porque ¿sabe qué pregunta incómoda yo le hago a los míos? Se la hago en privado y hoy día lo voy a hacer frente a todo el país. Les pregunto, muchachos, las reformas que perdimos en el Congreso, ¿y si las hubiésemos plebiscitado? ¿Las hubiésemos ganado? Gracias, Gonzalo. Y muchas veces pienso, no necesariamente. Entonces, tenemos que ser más persuasivos. Gonzalo. Muchas gracias, Gonzalo Vintes. Gracias a usted, Iván. Janet Jara. Muy buena pregunta. En asuntos sociales. La Contraloría ha realizado consultas y básicamente está ordenando descontar los días no trabajados en el caso de paralizaciones. Esto ocurre en algunos SLEP, también ocurre en el caso de la CONAF. La CUT está denunciando ante la OIT a la Contraloría, porque dice que es una práctica antisindical. En su opinión, ¿qué criterio tiene que primar? ¿El de la Contraloría o el de la CUT? Pensé que íbamos a hablar de temas sociales en relación a la vivienda, al programa de gobierno, en relación a la salud. Pero si me permite, para partir por respondiendo su pregunta y si Gracias. después puedo ocupar el tiempo para hablar de los temas sociales. Mire, la Contraloría en Chile es un organismo autónomo constitucionalmente. En ese sentido, a mí no me gusta intervenir con las decisiones que la señora Contralora tome, porque encuentro que no corresponde. Ahora bien, si los trabajadores representados en su organización tienen una opinión distinta, ellos pueden llevar esto como una controversia a la OIT y es lo que están haciendo y allá se resolverá. Pero lo que la Contraloría disponga, a mí me parece que es algo que se debe respetar porque además en esta materia no está innovando. Esto es desde hace mucho tiempo. Lo que se ha hecho ahora es algo distinto en torno a la recuperación de clases. ¿Por qué? Porque lo que ocurría es que efectivamente cuando hay una paralización son descontadas las horas de trabajo, claro. Pero en el área educativa la verdad es que no es que uno pueda saltarse esas horas de clase y no entregar después los contenidos a los alumnos. Entonces lo que hacen los profesores es recuperar esas horas. Y es ahí donde la señora Contralora, ¿cierto?, emitió una opinión en el sentido de que eso no podría constituir una forma de recuperar la remuneración descontada. Pero en principio... Es que está ya establecido. Por eso, el criterio de la Contralora es el correcto. Independientemente de la atribución que tenga la CUT de ir a donde quiera, digamos. Claro, la CUT tiene las atribuciones que la ley le provee, pero yo creo que quien no trabaja, ya sea por una movilización, ya sea por una licencia, ya sea por otra cosa, está con un descuento que la ley lo autoriza. Ahora, el tema es, si efectivamente tiene que recuperar esas horas también se tienen que remunerar. Si no, ¿cómo va a recuperar horas sin, ¿cómo decirlo?, sin una... O sea, se descuenta un reconocimiento. Pero se puede recuperar después por la vía de el problema extra, es que, mire, es que esto es algo bien concreto, porque es lo que está pasando ahora con los SLEP, que han sido parte de una demanda muy importante por desmunicipalizar la educación, que pareciera que se nos olvida de repente. O sea, porque en el fondo, cuando la educación está municipalizada, depende el nivel económico del municipio, cómo le va a los niños de las escuelas públicas de esa comuna. Se hizo los SLEP. Han habido dificultades en su implementación, en particular en la tercera región. Esto estuvo muy complejo en el año 2022 y las profesoras y profesores han manifestado su molestia, entre otras cosas porque se les adeudan cotizaciones previsionales, remuneraciones, ¿cierto? Y también por la infraestructura de los colegios. Han encontrado un camino en la movilización y lo que se ha dicho ahora, porque esto existe desde siempre,
es que cuando recuperen esas horas no se les va a remunerar. Yo en eso, mire, soy respetuosa porque la Contralora tiene una autonomía constitucional que creo que hay que respetar, pero hay un principio en el derecho. La gente que trabaja debe recibir remuneración. Entonces, ahí hay una dificultad no Hay menor. una dificultad. Muy bien. Tiempo. Muchas gracias, Janet Jara. La última ronda de preguntas entre los candidatos. Gonzalo Winter comienza preguntándole los candidatos frente a frente. Gonzalo Winter le pregunta a Jaime Mulet. Ya, quiero hacer 2 preguntas y una precisión. Sí, la primera es, ¿cuál es tu opinión de la reforma de pensiones? Tú fuiste muy duro, entiendo que la calificaste como una derrota. Sí, tengo un tuit, celebración de una derrota, dice. ¿Cuál es tu opinión, posición al respecto? La segunda es que quiero darle buenas noticias a Chile y te quiero preguntar, ¿qué cosas crees que los 4 compartimos y que le van a mejorar la vida a los chilenos? Y la última, una observación. Estoy de acuerdo en todo contigo respecto de las listas de espera. Va a ser centralidad en mi gobierno, excepto que yo no las voy a eliminar de un plumazo, sino que de hecho me va a costar mucho, porque es difícil. Ya, tiempo. Perfecto. 1 minuto y medio, Jaime Mulet. ¿Cuál era la primera? ¿Posición sobre la reforma de pensiones? ¿Qué La opinión posición tiene de la sobre reforma? la ¿Qué reforma cosas de pensiones los creo que 4 fue- tenemos en común que le van a fue- mejorar la vida a los Está corriendo el chilenos? tiempo. Fue un muy buen avance. Y yo creo que se hizo un gran trabajo entre Mario Marcel y la ex ministra Jara, que está aquí presente, y el presidente Boris, que fue catete en que no se baje la guardia, porque hay que decirlo. En algún momento Y las algunos bancadas partidos parlamentarias. decían, oye, pucha, aquí hagámosle pagar el costo a la derecha que no se puede, y la verdad es que Boris fue el protagonista. Con mucha fuerza, con 2 muy buenos ministros, debo decirlo. Marcel y después con un Congreso responsable, porque obviamente nosotros respaldamos ese acuerdo, así que creo que es un buen acuerdo. Es un buen acuerdo, ¿Y lo fue el segundo? acuerdo posible. No soy partidario de meterle mano, si yo soy presidente los próximos 4 años, porque este acuerdo se implementa en 10, entiendo. 8, 10 años tienen que empezar a cotizar de a poco. Entonces no creo que haya que meterle mano, y ahí discrepo porque entiendo que algunos han planteado al tiro terminar Ya, con la AFP. Yo quedan creo que 25 generamos segundos, una cosa caótica. Pero sí segunda pregunta. crear una empresa AFP estatal para meterle más competencia, es lo único que yo haría. Ya, alcanza la, Sí, 15 La segundos, segunda pregunta era ¿qué Cosas que los elementos? 4 tengamos en común que son buenas noticias para los 10 chilenos. segundos. Yo creo que tenemos hartos elementos comunes, Yo nos también creo. conocemos, hemos trabajado, hemos hecho cosas buenas en este gobierno, y yo creo que esa es la base, además que Tiempo. firmamos nuestro partido Muchas gracias, cuando Jaime. decidimos ir en la primaria, y ahora el que gane o la que gane, Muchas gracias, los Jaime. 4 con nuestro partido tenemos que construir el programa que viene. Muchas gracias, Jaime Porque aquí Mulet. si gana A, Muchas gracias. el programa no es de A, si gana B, el programa no es de B, Gracias, es de todo Jaime. junto. Muy Gracias, amable. Iván. Janet Jara le pregunta a Gonzalo Winter. Gonzalo, tú ya llevas 2 periodos parlamentarios, ¿no? Sí. Ya. Has estado cerca de 8 años en el Congreso Sí. Nacional. ¿Cómo evalúas tú el sistema político que tenemos, en particular en nuestro Congreso? ¿Qué cambios harías? ¿Y cómo crees que nos hacemos cargo de mejor forma de solucionarle la vida a las personas que están en su casa? Tiempo, 1 minuto y Perfecto. medio. Muy buena pregunta. Es difícil en poco tiempo hacer el salto de la mejora al Congreso y cómo eso repercute en la casa, pero sí creo que es importante. En primer lugar, yo efectivamente soy partidario, como alguna gente, de que el Congreso sea posible tener partidos chicos, pero que el sistema lo desincentive. Creo que en el Congreso debe ser posible ser díscolo, pero creo que el sistema lo desincentive. Quiero que sea posible que haya muchos partidos, pero que el sistema lo desincentive. Sin embargo, a mí lo que más me preocupa es que el Congreso esté conectado con la sociedad. Por eso, uno de mis proyectos al cual más cariño le tengo y que me ha costado mucho convencer a mis colegas, es un proyecto que le entrega a los ciudadanos del distrito la posibilidad de crear, a través de firmas en un sistema virtual, sesiones de los parlamentarios de su distrito durante la semana distrital, obligatorias, y con un tema puesto por la ciudadanía. Creo que eso es algo que me interesa mucho. ¿Iniciativa popular de ley? Es un poco más complicado, se parece. De hecho, dentro del mismo proyecto tengo la iniciativa popular de ley, pero esto es un poco más complejo. Los ciudadanos se organizan, tienen un problema, se meten a la página web y entonces se meten a la página web, juntan firmas y una vez que tienen una cierta cantidad de firmas, se crea una sesión parlamentaria distrital obligatoria en donde el tema a discutir es el que el pueblo ha puesto y los parlamentarios tienen que asistir, y así no andan de viaje en la distrital, sino que andan en el distrito hablando de lo que el distrito
ha solicitado que 5 hable. segundos. Y además, perdón, la última colita sobre el proyecto, les permite presentar proyectos de resolución a los ciudadanos. Gracias, y Gonzalo. si se aprueban en la sesión distrital, pasan priorizados a la sala. Gracias, Gonzalo. Gonzalo Winter, Gracias. preguntado Muchas gracias por a ti, Janet Janet. Jara. Carolina Toá le pregunta a Janet Jara. Ya. Yo voy a hacer una pregunta sobre temas de empleo y de desarrollo, porque vi que la propuesta que tuya y también la propuesta de los diputados del PC tienen también como una propuesta, no sé mucho en qué instrumento está eso, tiene en lo económico el énfasis está puesto en la creación de empresas públicas y en cambiar el modelo de desarrollo a un modelo basado en la demanda interna. O sea, Chile, que es un país que prácticamente vive de la demanda externa, o sea, Chile vive, su riqueza viene de lo que vendemos afuera, cambiar a apostar a lo que se compra adentro. La verdad es que siendo Chile tan pequeñito, cuesta imaginar cómo nos vamos a desarrollar así. O sea, de hecho, ni siquiera China, que es un país enorme, se ha desarrollado así. ¿Cuál es la pregunta? Se ha desarrollado fuera. Tiempo para la pregunta. O Estados Unidos está tratando de hacer eso hoy día. Entonces, ¿cómo es posible en un país que el 90% del empleo lo crea el sector privado y la mayoría de la riqueza viene de las exportaciones, que nos vayamos a desarrollar con empresas públicas y demanda interna? Esa Gracias, es mi Carolina. pregunta. Gracias Tiempo. por la pregunta. 1 minuto y medio. 1 minuto y medio. Miren, yo creo que uno de los temas más centrales para la ciudadanía son los temas de seguridad pública, pero también económica. Poder llegar a fin de mes es una angustia realmente que viven muchas familias en nuestro país. Y por eso quiero partir señalando en una bajada concreta que lo que vamos a proponer es cambiar el paradigma. En Chile se ha discutido todo el tiempo del salario mínimo, que es lo que ha autorizado la ley a la empresa para poder pagar como sueldo y descontar como gasto. Pero la verdad es que debiéramos pasar a un enfoque distinto, que es cuánto necesita una familia para llegar a fin de mes, y por eso estamos proponiendo el salario vital. ¿Qué relación tiene esto con la pregunta? Porque no la quiero evadir. Tiene una importante relación para efecto de poder promover también una mejor demanda interna. Pero no es lo único. Yo comparto la propuesta que señalaba Gonzalo respecto de combatir la concentración económica, cosa que se hace incluso en los países más capitalistas del mundo. Pero acá la regulación de la concentración económica no es tal y por tanto se permite que, por ejemplo, uno vaya a la farmacia a comprarse un Dominal y salga con una tarjeta de crédito. Que uno vaya a una tienda a comprarse una polera y salga con una tarjeta de crédito. Por otro lado, las licitaciones públicas, bien podrían haber consorcios de 10 pequeñas segundos. y medianas empresas que ¿Puedo? pudieran participar Perdón, de aquello. pero es que puedo. Si nosotros hacemos que ¿Sí, el mercado contrapregunta o no? se diversifique y pagamos mejores salarios, nuestro país va a estar mejor. Nuestro país va a avanzar. Tiempo. Perdón, Estamos en el tiempo. es que hay contrapregunta, ¿o no? Es que, es que depende de la capacidad que tengan cada uno de De ustedes. interrumpir a la mala, es que no es bueno Es que no eso. se puede interrumpir a la mala tampoco. Por eso, Sí, po, ya, prefiero bueno. dejar que conteste y decir Vamos. después. Esto no es, o sea, el tema es cambiar el modelo de desarrollo, no Por eso, potenciar pero- la demanda externa. El formal, pero, bueno, esa fue la respuesta y esto. Nos queda el último turno de los candidatos frente a frente. Jaime Mulé le pregunta a Carolina Toá. Jaime Mulet. Carolina Toá, recién señalaste que había una serie de temas como que nosotros no los teníamos claro y la verdad es que eso me molestó mucho en algún aspecto. Todo el mundo lo notó. Ah. Todo el mundo notó que... ¿Qué te molestó? Ah, perfecto. Y la verdad es que evidentemente no me gustó. Yo creo que tú representas un modelo que yo respeto mucho y quienes están detrás, pero que es un modelo que en algún momento le hizo mucho daño al país y que es la concertación. La concertación que se comprometió con los directorios de las grandes empresas, que recibió financiamiento de la política, SQM y otros, y que comprometió a muchos, no solo a un partido, y creo que eso decepcionó a la ciudadanía. Tiempo, Jaime, para la que pregunta. concentró la economía y que creo que eso se generó un distanciamiento a la gente, que el Transantiago, que Jaime, fue un desastre, la pregunta, por favor. y tuvimos que ir a rescatar al Transantiago, lo que me pareció una frescura, porque era solo para la utilidad de las personas ¿Cuál que es la estaban pregunta, ahí. Jaime? La pregunta es, ¿cómo ves eso tú? Tú tienes una autocrítica de lo que fue la concertación, que yo sí la tuve y me fui de la concertación, porque yo veo en tus equipos los mismos que estaban en la concertación. Responde Carolina A Toá. muchos de esos, 1 minuto y medio. exministros que están Gracias, ahí. Jaime. Y yo creo que esa es la principal diferencia que tenemos nosotros, porque yo creo que ese Gracias, error que Jaime. se cometió hay que corregirlo, y Gracias, hay que corregirlo, y es la esperanza que tengo. Gracias, Jaime. Tiempo. 1 minuto y medio, Carolina Toá.
Sí, mira, yo fui parte efectivamente de la concertación, tanto como fue Jaime. Creo que la concertación fue una experiencia política en Chile que dio... Yo me fui en el 2007. Sí, pero 3 años antes que se terminara. Entonces, la verdad es que fuiste parte de la concertación todo el tiempo y es una En el experiencia, margen. pero perdón, ¿puedo contestar? Fue una experiencia política positiva para Chile. Permitió recuperar la democracia, permitió construir mayoría, permitió reducir la pobreza, permitió consolidar un camino de desarrollo que le dio a Chile un salto económico gigante. Pero es una experiencia que tiene carencias, no es perfecta. Yo escribí documentos críticos antes de que terminara la concertación muchas veces. Fui partidaria de muchos momentos de asumir que la sociedad había cambiado demasiado. Entonces tengo mis críticas, por ejemplo, algunas críticas. En la concertación se tomaban decisiones entre grupos muy pequeños y la sociedad fue cambiando y eso no se consideraba. En la concertación el éxito le nubló la mirada a mucha gente. Ahí le hizo pensar que todo era perfecto y no ver que había dolores enormes en la sociedad. Comparto totalmente eso, pero ahora, en este momento, con esa historia, yo me paro orgullosamente con las críticas y digo, rescato mucho de lo bueno y no soy partidaria lo más mínimo de repetir la historia hacia atrás. Pero no muchas soy veces están los mismos ahí Es que no detrás de están tu los mismos, equipo. es que no es verdad. No es verdad, o sea, mi equipo está encabezado por Pía Mundaca, que tiene 33 años. Tiene una encargada de comunicaciones que no ha estado nunca en ningún partido político. Yo he visto Tiene a como García, vocero, he visto a tiene como Tironi, voz, sí, García está. Tironi. Sí, Tironi no está en mi comando. Pero García, muchas gracias. habla todos los días a favor de ti en el Mercurio. bueno, por supuesto, mucha gente habla a favor de mí, Tiempo, muchas pero gracias. no está en el comando. Ya, preguntas y respuestas cortas, definiciones de los